Hola developers, bienvenidos nuevamente a esta entrega de su canal de desarrollo y programación de software, en donde revisamos diferentes temas de lenguajes de programación como Go, como .NET. Eh, es un canal joven y pues la idea es mejorar día por día. En esta entrega vamos a hablar acerca de las estructuras de datos que tenemos disponibles en C#, .NET Framework para trabajar pues con diferentes datos. Bueno, pues una estructura de datos no es más sino un tipo de objeto el cual nos permite almacenar valores de diferentes objetos de un mismo tipo, por ejemplo enteros, por ejemplo strings, o por ejemplo tipos de datos más complejos como una clase, la cual podemos pues tener definida como un array para, por ejemplo, un listado de personas, o algo que no requiera mucho consumo de memoria o que no requiera mayor capacidad de ejecución y procesamiento. Vamos a arrancar por revisar el tipo de array unidimensional, declarando por ejemplo este array de enteros, entre los cuales pues es posible inicializar con esta sintaxis que ven en pantalla, para lo cual pues vamos a tener el array de enteros en su posición 0, que va a almacenar por ejemplo el número 2, y de esta forma para las otras 5 posiciones en memoria, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a tener números como 4, 6, 8 y 9, digamos. Entonces con esto tendríamos el primer tipo de definición de un array de números enteros, el cual lo podemos iterar de la siguiente forma: enteros en su propiedad de tamaño, length, de longitud, y aquí en esta parte por ejemplo podemos hacer una impresión en pantalla de ese valor en su posición i, que es en la cual se está haciendo el recorrido en este for. Bien, teniendo esto, hacemos la siguiente instrucción para que nos permita visualizar la ejecución de este, y lanzamos el aplicativo con esta muestra de arrays unidimensionales. Entonces en pantalla, como era de esperarse, tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Bien, pero tenemos otra forma para hacer la definición de un array. Entonces en este caso vamos a utilizar por ejemplo la clase, el tipo de dato string, el cual va a tener por ejemplo guardado o almacenado nombres, y estos nombres se pueden inicializar directamente de esta forma, en el cual vamos a tener por ejemplo un nombre Pedro, Juan, Fabián, y terminamos esta definición, para lo cual pues haciendo el recorrido con el for vamos a tener aquí el array nombres, el cual tiene una longitud de 3, y el recorrido pues se hace de 0 a 2 para verificar cada una de las posiciones de memoria. Y en este vamos a utilizar aquí esta línea para imprimir los nombres, y de esta forma verificamos la siguiente ejecución. Vamos a ejecutar F5
Y ya podemos ver que el array nombres tiene tres elementos y vamos en la posición de memoria 0, lo cual imprimiría el nombre Pedro y así sucesivamente hasta Fabián. Entonces damos F5 y vemos en pantalla cómo se hizo la escritura de estos valores almacenados. Bien, esto es en cuanto a arrays unidimensionales, pero entonces imaginemos que tenemos un array multidimensional de 2 dimensiones, el cual está, por ejemplo, definido de la siguiente forma: países, el cual va a tener, por ejemplo, 2 posiciones y 3 objetos, para lo cual creamos nuestro primer elemento aquí, el cual es, por ejemplo, Colombia. El siguiente, España. El siguiente puede ser Perú. Y listo, tendríamos ya definida la mitad de nuestro array. Pero ahora podemos hacer la siguiente definición, en donde vamos a nombrar Uruguay, Chile y Brasil, por ejemplo. Y cerramos esta definición. La cual estaría definida de la siguiente forma. Bien, para recorrer este tipo de array multidimensional vamos a utilizar la sentencia for, y aquí vamos a tener países y vamos a obtener la longitud en la primera posición, e internamente vamos a iterar nuevamente el array países en la siguiente posición de memoria. Y a continuación pues haremos una impresión utilizando pues la consola de comandos con, por ejemplo, países y J, que finalmente en pantalla tendríamos que tener 6 países impresos, perdón, para este ejercicio. Vamos a poner un punto de interrupción por aquí y ejecutamos nuestra aplicación. Entonces el primero ingresó, luego el segundo, y aquí vamos a tener la posición 0 y el objeto que está en la posición sub 0 de este array multidimensional, que sería Colombia, y así consecutivamente hasta imprimir los 6 países: Colombia, España, Perú, Uruguay, Chile y Brasil. Entonces este sería el tipo de datos de array multidimensional en este tema que son las estructuras de datos. Bien, y ahora vamos a finalizar esta parte de arrays con la definición de un array de arrays. En este caso vamos a tener, por ejemplo, un array de tipo string, el cual vamos a llamar nombres
propios, y el cual va a tener un array de strings, un array de arrays con dos posiciones del tipo de dato string. Para esto tenemos nombres propios en su índice 0, el cual va a tener la definición de un array que tiene 3 objetos, el cual es Carlos, por ejemplo, Alberto y Jaime. Y aquí finalizamos la definición y vamos a tener en nuestra segunda posición uno que se llame Fabián, Pedro y por ejemplo Antonio. Entonces, para recorrer este tipo de array lo podríamos hacer muy similar al anterior. Para esto vamos a utilizar una sentencia for, el cual va a tener nombres propios, punto length, la longitud, y un siguiente for, el cual va a ser de nombres propios en su posición y la longitud que tenga este array. Y a continuación pues imprimimos en pantalla este valor para el objeto que está en la posición y el que se está recorriendo en la posición J. Entonces para esto ejecutamos y tendremos que tener 6 nombres, empezando por Carlos y terminando por Antonio, como se ve en pantalla. Y esto sería pues el tema para los arrays de .NET, cómo se utilizan, cómo se definen, qué tipos podemos definir. Podemos crear arrays de tipo multidimensionales o array de arrays para diferentes pues situaciones, circunstancias o escenarios que se requieran. Bien, developers, eso ha sido todo hasta ahora en este video que hemos realizado con mucho cariño para ustedes, para la comunidad de developers en línea. No siendo más, les sugiero pues suscribirse a mi canal, estar atentos a nuevas notificaciones. Gracias.